Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estamos muy contentos de iniciar con la jornada de eventos académicos festejando el 22 aniversario de la Facultad de Artes. Es una jornada muy interesante que inicia el día de hoy y cierra el 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Bienvenidos todos. Para nosotros es un gran gusto estar festejando estos 22 años de la Facultad de Artes, comprometida, formando artistas comprometidos con el entorno social. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ahora cedo la palabra a la doctora Blanca Ruiz, quien coordinará el panel del día de hoy. Bienvenidos todos. Adelante, doctora Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juanita, por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañada de Juan Antonio Molina, quien es un curador, crítico, historiador que ha trabajado a fondo los procesos fotográficos, especialmente en América Latina, organizando exposiciones como, por ejemplo, Herejías, un vasto andamiaje sobre la obra de Pedro Meyer, o en otras ocasiones una colectiva como El Baño, y desde su espacio llamado Página en Blando coordina talleres, exposiciones y diversas actividades. Entre los textos que ha desarrollado y que creo son muy importantes está, por ejemplo, Rituales de la Identidad, publicado en un libro llamado Mapas Abiertos, y también pues otros textos que se han derivado de diversas exposiciones. Está también con nosotros Eric Gervais, quien seguramente Joseph Nives y Luis Daguerre le asusan a los oídos acerca de todos estos procesos antiguos que Eric ha desarrollado. Como fotógrafo se ha interesado muchísimo en conocer todo lo que hay detrás de cómo se fabrica la imagen, y ha ahondado en procesos como daguerrotipo, calotipo, ambrotipo, goma bicromatada, y él mismo elabora diversos artefactos para desarrollar sus procesos. Y también me da mucho gusto que se encuentre con nosotros Erika Lujano, quien es precisamente una de nuestras más brillantes egresadas. Entre las diversas tonalidades, Erika apostó por el azul de Prusia. Con este color, Erika ha trazado una particular trayectoria que también de alguna manera pues lleva este interés, permea este interés por procesos antiguos, especialmente la cianotipia. En una tesis de Vanessa de Haro López se refieren así al trabajo de Erika. La artista utiliza soportes como madera y papel, pero principalmente trabaja sus imágenes sobre material textil y posteriormente las recopila en formatos de libros de artista. Es una de las autoras que ha encontrado esta beta también precisamente en los libros de artista, y a partir de trabajar el cuerpo, el universo mismo, en diversos temas que ya ella nos comentará, pues que desarrolla un trabajo muy reconocido. Muy bien, pues para iniciar quisiera compartir un breve material que preparé sobre los inicios de la facultad, precisamente. A ver. Ok. Cámaras al aula, la persistencia de la imagen. Este evento es también ocasión para rendir un breve homenaje a José Antonio Rodríguez.
En toda historia siempre es preciso ubicar una primera imagen. Esta, desde luego, ustedes la reconocerán, es la mesa servida. A mí me gusta decir que Nips nos tendió literalmente la mesa, nos dejó aquí el pan, el vino, para que nosotros nos sirviéramos de ello. Bueno, ¿cómo empezó la historia de nuestra facultad? Pues empezó en torno de otra mesa. Esta fue la mesa donde precisamente se imaginó la facultad. Esta, que es una fotografía de Patricia Priego, quien fue compañera de José Antonio Rodríguez, nos relata que, perdón, ¿sí se está viendo y escuchando bien? Hola, hola. Perdón, ¿sí se ve y escucha? Se escucha, pero no se ve. Caray. Ya. A ver, un momentito, porque ya había hecho la prueba y sí se veía bien. A ver, perdón. Bueno, suelen pasar cosas del oficio. Compartir. Ok, ¿y ahora? ¿Sí se ve? ¿Ya se ve? No, todavía. Caray. A ver, vamos a ver. Y ahorita hicimos las pruebas y sí se veía bien. No sé qué estoy, o qué me falta por hacer. Porque tengo aquí el material abierto, tengo aquí Compartir toda tu pantalla. ok. ¿Ya? No. A ver, un momentito. Perdón, es que ya lo habíamos probado. Ya está cerca. Ah, Sí se vio tu pantalla, se vio la mesa servida en un segundo. ok, bueno, pues lo tuve que cerrar otra vez. Perdón. Ahorita reponemos los minutos, ¿no? Ok, ¿ya? Oui. ¿Ya se ve? Yes. Ok. Algún duendecito por allí nos estaba tendiendo una trampa. Yeah. José Antonio nos estaba aquí jalando los pies. Bueno, según nos comenta Patricia Priego, esta es la mesa donde precisamente se imaginó la facultad. En ese entonces nos cuenta que el proyecto surgió de la manera más divertida que podemos imaginar, con la voluntad de diseñar un plan que a ellos mismos, José Antonio y Jesús Nieto, quien sería el primer director de la facultad, con un plan que a ellos les hubiera gustado estudiar, se reunieron con papeles, libros en el comedor en la casa de la colonia Nápoles, donde hasta la fecha pues sigue viviendo Patti y sus hijas. Cuestionaban cada una de las materias de teoría, práctica, cuál se acompañaba de la otra, cuál iría primero. Consultaron diversos programas de licenciaturas de Estados Unidos, de diversos lugares del mundo y de México, por ejemplo, Veracruz y Colima. Lograron diseñar un primer plan de estudios que le presentaron al rector y que desde luego pasó por un comité. Ellos buscaron profesores comprometidos que se involucraran con el proyecto, tanto muy jóvenes como de diversas generaciones. Para José Antonio, su mayor reto fue incorporar a Carlos Jurado. Después de un año de insistirle, finalmente lo consiguió. Carlos llevaba de su casa lo que necesitaba, ya que en ese entonces usaban instalaciones prestadas y no tenían todos los requerimientos. José Antonio nunca quiso ser el director de la facultad, ni tampoco quedarse en Cuernavaca. Ivy venía alrededor de 5 años, pero todo este tiempo fue para él muy importante
que tanto él como todos los maestros creyeran en el trabajo y el amor. Fue una suma de voluntades. Bueno, estas son palabras textuales de Patricia, a quien le agradezco haber compartido estos testimonios y la foto. José Antonio Rodríguez nace en la Ciudad de México, 1961, muere en el 21. Esta foto de Arturo Ávila, aquí pues lo retrata también, lo representa en su casa, rodeado de diversos libros. Y un poco también la historia de nuestra facultad también de alguna manera empezó a gestarse en el centro de la imagen. Inaugurado antes en el 1994. Aquí empezó un taller que se llamó Historia de la Fotografía en México. Entre los asistentes de ese taller estaba precisamente Jesús Nieto y algunas otras personas que han destacado en la fotografía. A mí me tocó también el honor de asistir a este taller. Entonces, aquí escuchar hablar a José Antonio, que con un gran entusiasmo refería, por ejemplo, desde el daguerrotipo hasta las expresiones más actuales, era contagiante. Entonces, de alguna manera de aquí surgió este germen. No es nada azaroso, tal vez, que el primer director de la facultad pues haya estado en estos talleres que empezaron a darse en el centro de la imagen y después pues se fue fraguando esta historia, como veíamos en casa del propio José Antonio. Como historiador, crítico, curador, docente, desarrolló una amplia trayectoria, fundador y editor, por ejemplo, de la revista de fotografía Alquimia, la cual coordinó entre 1997 y 2006. También fue autor de diversas investigaciones que derivaron no solo en exposiciones, sino en libros fundamentales, como por ejemplo Edward Weston, La mirada de la ruptura, o un libro dedicado a Carlos Jurado, Nacho López, Fotógrafas en México, Librado García Smart. Hizo una serie prácticamente de trabajos como ramas del mismo árbol de la fotografía. Paralelamente, mantuvo durante mucho tiempo una columna llamada Clics a la Distancia, que se publicó en el periódico El Financiero. Rescaté este párrafo porque me parece como muy emblemático. Él aquí escribió: a estas alturas hay que sospechar de toda historia mundial de la fotografía que se publique. Por eso se pensaba que un trabajo como A World History of Photography de Naomi Rosenberg era el último en su tipo. ¿Por qué? Porque sencillamente la esfera mundial se reducía a una visión eurocentrista, en donde solo eran considerados países como Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. En fin, él siempre cuestionó esta visión eurocentrista de la fotografía y a la vez como investigador siempre mostró una gran pasión por desentrañar los procesos, los movimientos, los autores mexicanos. Él acostumbraba visitar, escudriñar personalmente los archivos. Para él, leer la fotografía no es repetir lo que se está viendo, es descubrir lo que está detrás de la imagen, cómo se hizo, cómo logró vivir esa imagen, dentro de qué sociedad, dentro de qué tiempo, quién fue su autor, quién la percibió por primera vez, dónde circuló, en qué medio, cómo. Cuando uno descubre lo que no se ve en la imagen fotográfica, está comenzando uno a leer fotografía. Este es un testimonio que dio a Elizabeth Guzmán. Y aquí con una imagen de Nacho López, el cual era uno pues, de sus grandes logros también, aunque es un fotógrafo, bueno, conocido, pero faltaba mucho de explorar todavía de Nacho López y de llevarlo inclusive a España, como algunos de los montajes de José Antonio. Esta es una foto que le hizo Alberto Tobalín, quien fue su cómplice en diversas aventuras editoriales. Y dentro de los libros, decíamos, también estuvo Carlos Jurado. Para Carlos Jurado, la fotografía fue literalmente magia. Esta es una imagen de Silvia González de León, quien siguió de cerca sus pasos
Carlos creía firmemente, con todo su corazón, estaba convencidísimo de que existieron los unicornios, y especialmente blancos, de que existieron los leones también que bajaban a beber aguas. Esto, bueno, también a partir de un poema. En fin, era un apasionado de los procesos antiguos de nuestra facultad. Y por ahí queremos pensar que el espíritu de Carlos, que estos unicornios blancos rondan por aquí en nuestra facultad, que como ven hoy tenemos instalaciones propias, dignas, y en donde los chicos pues se siguen formando con todas estas enseñanzas de Carlos y de José Antonio. Bien, pues hasta aquí Ok, pues hasta aquí el material. Entonces, pues ahora me gustaría, Juan Antonio, que nos compartieras estos inicios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias ante todo por la invitación a participar en esta conversación, en este diálogo. Gracias a los que están escuchando o asistiendo a este encuentro. Bueno, lo primero que yo sí me siento obligado a decir es, en primer lugar, plantear mi agradecimiento a José Antonio Rodríguez, porque fue precisamente él quien me abrió las puertas de la Facultad de Artes de la Universidad de Morelos, y de alguna manera eso también abrió las puertas para descubrir una vocación que yo todavía no tenía o no había descubierto. Para empezar, fue un gesto de generosidad y de confianza extraordinario. Siempre se lo voy a agradecer, aparte de por las cuestiones espirituales que estaban en juego, también porque me ayudó a alimentar a mis hijos en una época, gracias a ese trabajo. La chuleta también tiene su peso en todo esto. Trabajar con él fue maravilloso. Lo que más recuerdo y lo que más extraño de José Antonio, curiosamente, es que siempre estábamos peleando. En donde quiera que nos encontrábamos, que en los eventos teóricos, cada vez que hablábamos de fotografía, discutíamos y nos involucrábamos en una polémica que parecía interminable. Ahora me pongo a pensar y digo, yo creo que nosotros nada más discutíamos porque nos gustaba discutir el uno con el otro, porque en el fondo ahora mismo no recuerdo nada en lo que no estuviéramos de acuerdo en realidad. Creo que compartíamos muchos puntos de vista, teníamos muchos puntos en común en la mirada hacia la fotografía y en la mirada crítica hacia la práctica fotográfica. Sin embargo, bueno, también yo era bastante necio, Juan, y bastante terco, y José Antonio era muy apasionado también defendiendo sus ideas. Entonces, pero era un ejercicio que estaba basado o nacía del amor a la fotografía. He extrañado eso, no he encontrado un interlocutor como José Antonio, con las características de José Antonio Rodríguez, y sobre todo alguien que le pusiera tanto amor o que sacara de ese amor a la fotografía el combustible necesario para polemizar, discutir, defender ideas, compartir opiniones. Entonces, para mí, esos son dos cuestiones importantísimas que encontré en José Antonio Rodríguez. Un colega y un amigo que me apoyó
y que me ayudó tal vez sin saberlo a descubrir mi vocación. Cuando yo entré a trabajar en la facultad de Morelos, yo la verdad no tenía idea de cuán importante iba a ser para mi carrera y para mi definición profesional e intelectual, cuán importante iba a ser el trabajo como profesor, el trabajo, la enseñanza. Tuve que crecer mucho y que conocerme mucho durante mucho tiempo para ir avanzando en eso y para descubrir en algún momento lo grato que era el trabajo que estaba realizando. Y en ese sentido, pues debo también agradecer a los alumnos que tuve, alumnos y alumnas que tuve en la facultad, porque también contribuyeron muchísimo a hacer esa experiencia una experiencia magnífica para mí. Fueron alumnos con los que tuve siempre una relación muy cálida y muy honesta y me aportaron muchísimo también como profesional. Ayudaron muchísimo a que yo amara la profesión. Creo que tuve mucha suerte al encontrarme en los inicios de mi carrera. Ya había dado clases, había tenido experiencia dando clases, talleres, cursos, conferencias, pero eran experiencias que generalmente forzaban demasiado mi timidez y que en realidad me desgastaban mucho. Sin embargo, por primera vez en Cuernavaca, en la universidad, en la Facultad de Artes, sentí que el trabajo docente me nutría más que desgastarme, me enriquecía más que desgastarme. Entonces, gracias a José Antonio Rodríguez y gracias a los estudiantes de la facultad que me ayudaron muchísimo a tener esa experiencia y a descubrir una vocación a partir de la cual lo que más empecé a disfrutar, tal vez de manera un poco intuitiva, fue la posibilidad de compartir dudas, problemas, atisbos de posibilidades de investigación, de cuestionamiento del objeto de estudio, mucho más que compartir o transmitir fríamente algún tipo de información. O sea, una de las cosas que me benefició fue el no saber. O sea, yo no llegué a la facultad siendo un erudito ni un sabio, tampoco me fui siéndolo, no lo soy, sigo sin serlo, pero en aquel momento yo tenía muchas lagunas también, muchas cosas que estaba investigando, muchas preguntas para las que estaba buscando respuestas y poco a poco fui encontrando que lo verdaderamente maravilloso del trabajo docente, por lo menos en el campo de las artes, tiene que ver muchísimo con esta posibilidad de compartir esas preguntas, de compartir estas zonas de investigación, de compartir esta curiosidad, de incentivar el deseo de experimentar y de comprobar en la práctica las verdades y las hipótesis, la relatividad de las verdades, poner en crisis y cuestionar las verdades, ¿no? Entonces, desde ahí es que yo he estado trabajando durante los últimos 20 años como profesional. Yo quiero, bueno, si después, si quieren, volvemos
Ok. al Sí, tema. Esto es solo un agradecimiento público que sí, quiero. muy bien. Muy bien, gracias, Juan Antonio. Ok, Eric, tú te incorporas poco después a nuestra facultad, pero también de alguna manera, pues, estuviste muy cercano a José Antonio. Concretamente, ¿nos puedes compartir eh, qué valores resaltarías como docente de José Antonio que de alguna manera, pues, también te compartió? Creo ¿Cuál que era él cuestionaba muchísimo pues estas historias que se escriben desde Estados Unidos, sí, de sí. Europa, inclusive también mucho de que siempre estamos casi leyendo a los mismos autores, los 3B, por ejemplo, Benjamin, Barter, Roland Barthes, Berger, en fin. Eh, pero ¿qué resaltarías tú más Pues, de... mira, ¿sí se escucha? Sí, sí. Ok. Yo tenía la idea de platicar en cuanto al homenaje a José Antonio, o más bien a Toño, como yo le decía. Las dos facetas, bueno, para simplificar, dos facetas que nos ligaba. Pero bueno, si me preguntas en cuanto a la faceta profesional, podríamos decir la faceta privada o personal. Pero si quieres y me preguntas sobre lo que puede haber aportado, es una visión panorámica y muy abierta, muy cultivada de lo que es la producción actualmente teórica en la fotografía. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención y teníamos largas conversaciones justamente sobre esos temas. Los temas, bueno, eh, obviamente lo dijeron claramente, nos teníamos que alejar de lo que era, digamos, los grandes libros de la historia universal que se reducían a algunos autores y obviamente eurocentristas o noramericanas. Me abrió esa visión, me permitió, me dio esa amplitud de percepción, ¿sí? A nivel teórico o intelectual. Eran unas discusiones muy enriquecedoras, unos intercambios donde no siempre estábamos de acuerdo, pero eso justamente, esa dinámica o esa dialéctica enriquecía siempre en el momento en el cual uno cuelga el teléfono después de haber platicado con José Antonio o con Toño durante una hora y media, hace de que había una riqueza que hacía que a mí mismo me retroalimentaba para los propios cursos que estaba yo dando. Entonces, a nivel platicaremos al rato de la enseñanza de la fotografía. ¿Tendremos tiempo? Pues sí, nos da tiempo, sí. Si A gustas, ver, puede ahorita que sea. regreso contigo. Ok, Sí, ¿quieres me regresar gustaría después? preguntarle, sí, me gustaría preguntarle a Erika sobre su proceso como alumna. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar en este conversatorio. Y bueno, yo la verdad el proceso que viví dentro de la facultad fue un proceso bastante enriquecedor. Yo creo que en esa época no contábamos con grandes instalaciones, andábamos de un lado a otro, pero la verdad es que los maestros que tuve nos motivaban bastante como a tener un desarrollo amplio de nuestro proceso. Afortunadamente a mí me tocó todavía aprender la fotografía de manera análoga. Tenía clases de laboratorio, impresión fina en papel fotográfico, procesos antiguos fotográficos. Y bueno, yo creo que todas estas herramientas, sin duda alguna, es algo que desarrollo ahora de manera profesional dentro de mi trabajo. Entonces, esta parte que que yo especialmente viví en la facultad, me parece, fue un terreno fértil para mí, sinceramente. Yo disfruté bastante como aprovechar todos estos tiempos de producción entera dedicada a trabajar, a desarrollar un estilo propio, a encontrar formas de ir encontrando la voz propia para tener en un trabajo que yo personalmente quería ir desarrollando.
Y bueno, la facultad me dio todas las herramientas, el tiempo que necesitaba para hacerlo. Yo, de hecho, ahora lo menciono mucho que el tiempo en la facultad fue oro, porque en ese momento estás dedicado todo el tiempo a tu producción personal, tienes los laboratorios a la mano, todas las instalaciones, y ahora que ya tienes como una vida profesional saliendo de la facultad es un poco más complejo, ¿no? Todo este desarrollo. Muy bien. ¿Puedes ubicar, Erika, tus maestros? Claro, uno de mis principales maestros fue Bela Límenes, ella es la que nos dio todas estas clases de procesos fotográficos antiguos, y bueno, también recuerdo con mucho cariño a Pericles Labat también, que nos enseñó como toda esta parte de la introducción a la fotografía digital también, los comienzos de fotografía. Yo me especialicé en fotografía, entonces ellos eran de mis principales profesores. Sí, muy bien, porque de hecho desde el principio la facultad, dentro de una vocación plural por las artes, apostó mucho por la fotografía, como decíamos, pues el mismo José Antonio, y se trajo a grandes maestros de varias generaciones. No te tocó entonces Carlos Jurado, pero bueno, después se siguió de alguna manera con esta materia de procesos antiguos. Incorporó también muchos jóvenes como los Montiel Klein, bueno, Gerardo Montiel Klein, por ejemplo, apostó muchísimo por traerse, como dice su compañera, pues a medio mundo de México, y también por abrir espacios para otras materias, como, por ejemplo, desde luego, en artes plásticas, concretamente en pintura y estos procesos, estuvo presente desde el inicio también Magali Lara, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora me gustaría preguntarles sobre este desarrollo de la enseñanza de la fotografía actualmente. Tú, Erika, bueno, ya estás formada como fotógrafa, pero de alguna manera esto pues sigue siendo una constante. El aprendizaje, creo, no se termina. No, nunca. Sigue siendo un reto. Entonces, sobre la enseñanza de la fotografía actualmente. No sé si Juan Antonio. Gracias. Bueno, aquí tendré que improvisar un poquito más porque en realidad es un tema bastante vasto que puede ser abordado desde distintos ángulos y desde diferentes experiencias. Yo voy a concentrarme sobre todo en lo que estoy trabajando, en mi lugar, desde donde veo yo la relación entre el arte y la fotografía, en temas de enseñanza. Yo lo veo desde una experiencia mixta, que es la que yo he venido desarrollando en estos últimos 20 años, que tiene que ver con, por un lado, ofrecer lo que yo llamo educación artística o pedagogía del arte para fotógrafos y fotógrafas, y por otra parte complementar esto con la enseñanza de la fotografía también para artistas visuales o incluso aficionados o curiosos, digo yo, curiosos que quieran saber cómo hacer fotografías, ¿no? Entonces yo veo como muy imbricadas estas dos perspectivas, satisfacen necesidades muy específicas que tienen que ver con el estado también de las artes visuales y de la cultura visual en general en la época contemporánea, porque el hecho, digamos, clave aquí en todo esto es que las artes visuales no pueden prescindir de la fotografía hoy día, ¿no? Y eso también justamente es la clave, una de las claves principales, incluso en la fundación de esta facultad de artes visuales, ¿no? Y de la presencia de los estudios de fotografía en la Facultad de Artes Visuales en la Universidad de Morelos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que está
muy claro que la importancia que tiene la fotografía para el desarrollo de proyectos artísticos, no necesariamente fotográficos, y por otro lado también está claro la necesidad de insistir en proponer programas para fotógrafos donde estén trabajando con una sensibilidad más afín a el estado de la cultura visual contemporánea en todos los ámbitos, pero también el estado de las artes plásticas y las artes visuales contemporáneas. Creo que eso es una necesidad que sigue siendo perentoria, sobre todo teniendo en cuenta que todavía, a pesar de los esfuerzos y que se han hecho y que se siguen haciendo, todavía hay muchos fotógrafos que llegan, o estudiantes de fotografía, que llegan al taller o al laboratorio o a la escuela de fotos sin haber pasado por este filtro educativo, esta actualización de una sensibilidad estética, valga la redundancia, actualización de una disponibilidad estética y de una experiencia estética que contemple una relación más dinámica con el resto de las artes, ¿no? Incluso con la literatura. A mí me gusta pensar en ese sentido, introducir incluso la música, la literatura. Creo que eso sigue siendo necesario. Claro, sí, recuerdo muy bien hace muchos años en estas sesiones del taller de historia de la foto, José Antonio llegó con una copia de Las Meninas de Velázquez. Y a él precisamente le gustaba muchísimo introducir temas de pintura, ¿no? Y en estos distintos procesos que fuimos abordando. Porque en tu caso, Eric, tú incluso has incursionado en la pintura. O sea, no te resulta ajeno, digamos, esta hibridación, ¿no?, que puede haber de la fotografía con otras artes. ¿Cómo consideras, digamos, el estado de la enseñanza fotográfica y un poco el devenir hacia dónde va esta enseñanza? Eric. Eric, ¿tú me preguntaste a mí? Sí. Ok, sí, gracias. Escucho a Erika. Perdón. Mira, pienso que es necesario iniciar con reflexiones antes de, cuando uno va a enseñar o dar una clase que se le llama fotografía. Creo que hay que empezar con reflexiones iniciales, justamente con una visión mucho más abierta, desde mayor altura, a lo mejor con interseccionalidad, podríamos decir en cierto sentido, para que justamente no sea solamente una técnica, pero también una expresión, y que ese medio, esa posibilidad expresiva, esté, ¿cómo decirlo?, en contacto directo con lo que son las circunstancias y las necesidades y los gustos y las preferencias del momento contemporáneo. Y obviamente que participe de transversalidades con otras disciplinas, que podría ser pues la literatura, la música, la coreografía, la escultura, el performance, etcétera, etcétera. Entonces, yo hacía un pequeño recuento de una historiografía de la educación, del aprendizaje de la educación de la fotografía. Empieza desde las primeras cartas que se envían Daguerre y Niepce, que son muy divertidas porque están en código, están codificadas. Entonces hay una codificación, son números, pero lo que a mí me llama mucho la atención y me divierte y me alimenta es la lista de elementos que utilizan. Es un imaginario como una lista surrealista. Hay, por ejemplo, evidentemente la luz, el sol, la distilación,
pero también está el mármol negro, no lo sé qué más hay, pero en fin, es muy interesante. No, en una de esas misivas creo que Daguerre le decía a Nips, ardo en deseos de ver tus Ah, imágenes. sí, sí, había había una relación muy fuerte, pero sí trataban se relacionaban con esas codificaciones. A mí me llama la atención, pero lo que quiero decir es de que era una relación interpersonal de proximidad, como podríamos decir de taller, ¿sí? Del que sabe con el que aprende. Y eso es el inicio, podemos decir. Así empieza inmediatamente después de que Daguerre publique su esta publicación, ¿no? En el momento en que publica esto, se vuelve un manual que difunde la fotografía de manera explosiva, una expansión inmediata hasta el mes de diciembre del 39, las primeras fotografías tomadas en Veracruz y en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, y ahí también hay otro tipo de difusión de la enseñanza a través de los manuales, con cierta distancia, por medio del texto. Por otro lado, estaba también, es muy interesante, el desarrollo de la fotografía en Inglaterra con Fox Talbot y los primeros practicantes, que son, por ejemplo, Octavio Gil y Roberto Adamson, que se acercan a él y le compran la patente. La patente que protegía el invento de Fox Talbot, ¿no? El calotipo. Las Y fotografías montan el primer laboratorio. Sí, pero siempre había una cercanía, una proximidad del maestro y del que está por aprender. Eso sería el primer punto. Entonces, la relación con los estudiantes y la práctica de la enseñanza de la fotografía implica, obviamente, compartir un conocimiento técnico, pero también una visión más general de lo que es la fotografía. Entonces, nos pasamos la vida pues es muy sencillo, entre Freud, Sontag, por un lado, con los cuales tratamos de captar que la fotografía es una huella, un documento. Nos pasamos también el tiempo tratando de explicar y de compartir y de interesar a que lean Barthes, ¿sí? Para que vean que también la fotografía es una imagen de lo visible, pero que tiene la capacidad de ser interpretada. Claro. Y de no ser solamente la imagen del referente de lo que es. Claro. Entonces nos la pasamos en ese, siempre para mí es muy importante el círculo teórico o el campo teórico en el cual se maneja la fotografía. ¿Sí? Entonces, obviamente después de Flusser, cuando nos deprimió Flusser y nos dijo que era un programa, que eso ya estaba acabado para siempre, yo pienso en Fontcuberta, que lo vuelve a abrir y que vuelve a decir que es un soporte, es un medio abierto al imaginario que permite recrear. A partir de ahí aparece en todo lo que es la tendencia de la fotografía construida. ¿Sí? Claro, y finalmente es también una construcción, ¿no? Donde es muy importante, desde luego, el contexto que rodea al autor, el contexto social, político. Incluso en tu caso, Erika, ¿tú qué tanto tomas en cuenta, qué tan importantes para ti son estos contextos de otras disciplinas? Por una parte, y desde luego, bueno, pues también contextos personales, sociales. Bueno, sí, el desarrollo de mi trabajo en general sí lo he desarrollado desde una narrativa personal, un encuentro con diferentes elementos, también hay como toda una recolección de elementos, como hago principalmente cianotipia. Me interesa mucho también toda esta parte de la recolección de diferentes soportes en combinado con negativos. Entonces, digamos que el entorno es bastante importante porque es como una historia detrás de cada imagen, ¿no? Hay como toda una búsqueda de diferentes elementos para componer la imagen en ese momento.
y poder construir. No sé, también me gusta mucho hablar acerca de la imagen femenina, el cuerpo femenino, como todas estas historias detrás, ya sea personales o colectivas incluso. Por ejemplo, muchos de los retratos que yo utilizo en mis piezas son también fotografías antiguas que voy recopilando. Entonces, también parte como de toda esta recolección de fotografía de época, irla retomando y dándole como un valor en este presente, ¿no? En el desarrollo de otras piezas que se van gestando. Muy bien, gracias, Erika. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Hay, desde luego, muchos puntos que quisiéramos abordar, pero para ser respetuosos con el tiempo, les pediría a manera de conclusión, igual, por una parte, pues en este brevísimo pero significativo homenaje a José Antonio y a lo que fue el inicio de nuestra facultad hace ya 22 años, el devenir en sí de la enseñanza de la fotografía contemporánea. ¿Qué le dirían a José Antonio ahora mismo? Eric, igual tú que lo trataste también de cerca, ¿qué le dirían de la facultad? ¿Qué le dirían de la fotografía contemporánea? Eric, tu micro. Discúlpenme. Ya, creo que estaría satisfecho de que tal como él nos mostró el camino, no vayamos a ser demasiado poéticos y ampulosos, tal como él lo hacía, había un entusiasmo, no encuentro la palabra, ¿Motivación? un amor por la fotografía, ¿Sí? un amor por el medio fotográfico. Entonces, si nos retomamos, podríamos decir de que el carisma de la fotografía como captura de lo visible con todas sus posibilidades de interpretación, ¿eh? Hasta tal punto que podemos, si lo reducimos mucho, decir de que la fotografía en sí, como McLuhan lo diría, es la muestra de la imagen del progreso. Y podemos pensar lo que queramos del progreso, pero bueno, si nos regresamos a la fotografía, y sí, creo que mantenemos, que tenemos que mantener no el respeto, el interés o proteger y compartir las posibilidades que tiene la fotografía. Y no solamente reducir la fotografía a un cuadrito de papel o a un archivo USB, pero al contrario, como lo dije hace rato, abrirlo a la transversalidad, irse hacia otros medios, no solamente como un relato, como un registro, pero realmente como un elemento que participa de la expresión artística de nuestro momento. Entonces yo creo que estaría satisfecho porque estamos, yo en mi caso, tratando de trabajar con este rumbo, que es el que platicábamos muy seguido y que compartíamos en cierto sentido. Ok, muy bien, gracias, Eric. Juan Antonio. Bueno, hay dos cosas que me gustaría hablar con José Antonio. Una tiene que ver con la utilización de la crítica como herramienta docente, como instrumento de enseñanza en el taller de arte. Es un tema que para mí es muy importante actualmente y que seguramente me gustaría compartir con José Antonio, entre otras cosas, porque José Antonio fue un crítico, fungió durante muchos años como crítico de arte, específicamente como crítico de la fotografía. Yo diría que en su época, desde mi perspectiva, fue el más consistente con que se pudo contar durante años y años. Entonces,
pensar en esta, digamos, en esta transición de la crítica del espacio público, de los medios, de la prensa, las revistas, etcétera, y su transición al salón de clase, al taller de arte, la importancia y el impacto de la crítica en la relación con los estudiantes de arte y fotografía. Yo creo que eso es un tema que tiene mucha actualidad en este momento. Iba a decir otro punto, pero se me olvidó. Estaba hablando de la crítica y se me olvidó. Pero bueno, ese punto sí me parece importantísimo. Ok, muy bien. Por tu parte, Erika, ¿qué les dices a nuestros jóvenes estudiantes de fotografía? La mayoría no habían nacido hace 22 años, se están acercando. Ahora hay otro programa de estudios, han cambiado los maestros, en fin. ¿Qué les dices tú a los estudiantes? Bueno, sin duda, algo me parece muy importante es aprovechar las instalaciones que se tienen ahora en la facultad. Yo creo que es algo vital, importante. Me tocó visitarla en algún momento y quedé maravillada porque ahora cuántas posibilidades tienen, ¿no? Ya tienen muchas más herramientas, digamos, en instalaciones, en infraestructura. Pero también yo creo que en esta parte fotográfica es muy importante encontrar una voz propia, a empezar a generar como un trabajo personal de diferente desarrollo, pero empezar como a entender un poco, a conocer lo que se quiere decir, ir encontrando estas maneras de ir narrando desde una voz propia, ya buscando como un estilo propio. Yo sé que en algún punto nos mencionaban todo el tiempo que ya todo estaba inventado, estaba todo dicho, pero yo creo que no es así. Cada quien en diferentes épocas vamos a poder narrar un presente de diferentes formas y bueno, yo creo que a los alumnos les toca también ir encontrando como esta fase creativa también en la fotografía. No sé, de repente me parece interesante combinando lo análogo con lo digital. Yo creo que hoy en día es como algo, una hibridación importante que se va dando, ¿no? Y yo creo que sería eso, como aprovechar este espacio de ser estudiante es vital. Yo creo que es uno de los espacios más fértiles para ir gestando tu vida profesional más adelante también. Uh-huh. Desarrollar una voz propia, desarrollar una mirada propia, desde luego no es algo que se hace de un día a otro, ¿no? Es algo que se va dando en lo que tienen que ver desde luego los maestros, claro. La pasión que se ponga al enseñar, y aquí pues igual nos quedamos con muchos pendientes, pero bueno, resaltar que José Antonio, sea lo que sea, porque también fue un hombre que de sus pasiones de alguna manera también motivaban ciertas cosas. Juan Carlos Marín, el director de la Fototeca, en una de sus remembranzas decía, fue un ave de tempestades. ¿No? De alguna manera José Antonio fue así, pero estaba siempre presente ese amor, ese entusiasmo que ponía, y insisto, desde él mismo se definía desde el daguerrotipo hasta lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, tener presente esta persistencia, esta pasión por ahí, y también por parte de los alumnos asimilar todo esto, pero finalmente creo los maestros de alguna manera somos puentes, ¿no? Que van a transmitir diferentes contenidos, en fin, pero ustedes son los que van a desarrollar esta vida. Pues les agradezco muchísimo su presencia esta tarde, fue algo, como ven, muy cortito, pero creo muy significativo. Los invitamos a que nos acompañen mañana, continuamos, va a haber una conferencia magistral en donde está invitado el director, curador en jefe del MUAC, el Museo Universitario, es el doctor Cuauhtémoc Medina, quien va a charlar pues sobre todos los entretelones de este espléndido museo. Pues muy bien, muchísimas gracias por su asistencia esta tarde y muchas felicidades a nuestra querida facultad. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Sí, muchas gracias por la invitación también.
Muchísimas gracias por la invitación. Ok, bueno, pues entonces ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por seguirnos y esta conversación, bueno, va a quedar grabada igual para que lo puedan ver más tarde. Agradezco de nuevo a Patricia Priego, me mandó ciertos testimonios y también la fotografía de esa mesa emblemática. Okay, bueno, muchísimas gracias.